en unos momentos en que muchas de las empresas mexicanas han hecho recortes o están viviendo un serio problema de liquidez y no saben cómo afrontar esta situación, pues la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex, que reúne a los sindicatos patronales, digamos, reúne a las grandes empresas de México para pues, impulsar una agenda, pues ha nombrado un nuevo presidente, José Medina Mora, y está aquí con nosotros y le vamos a preguntar, pues lo primero, José, ¿cuál es la agenda que traes para este periodo de mandato? Estás tú sustituyendo a Gustavo de Hoyos, que tenía una agenda muy polémica, muy de confrontación con el gobierno. ¿Cuál es la agenda que traes tú en un momento, como decía, de crisis sanitaria, económica, y donde muchas empresas pues están teniendo muchos problemas para salir adelante? Sí, Alberto, gusto en saludarte. Saludo a ti y a toda tu audiencia. En primera instancia, reconocemos la profundidad de la crisis. Esta crisis derivada del COVID-19, en donde hemos rebasado pues ya más de 140,000 fallecimientos, 1,600,000 contagios, y que ha generado una crisis económica, una caída que se estima de 8 a 9% en el 2020, y aunque hay una recuperación en el 2021 de 3 a 4%, pues nos llevará 2 años recuperar en promedio. Sin embargo, hay sectores muy golpeados, Alberto, sectores como el turismo, como el textil, la construcción, gimnasios. Al mismo tiempo hay sectores que han salido favorecidos, que han crecido a pesar de la crisis, como es el sector tecnológico, el sector sobre todo de comercio electrónico y el sector agroalimentario, el sector de farmacéutico y de salud. Esto, como sabemos, ha generado una pérdida de empleo, 1,100,000 empleos formales, de los cuales solo se ha recuperado la mitad, y que a este ritmo nos llevaría 8 meses generar los empleos que se perdieron, tiempo en el cual tendríamos que haber generado otro 1,000,000 de empleos por estos jóvenes que se incorporan a la vida laboral. Ante esta situación, Alberto, el Consejo de Coparmex, que me honro en presidir, ha tomado como prioridades el ayudar al gobierno, el colaborar con el gobierno para encontrar las soluciones ante estos grandes desafíos. Es decir, la situación es tan grave, tan profunda, que es tiempo de unidad en nuestro país. Tenemos que colaborar el sector empresarial, el sector académico, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, para que juntos encontremos estos consensos y de alguna manera encontremos las soluciones. ¿Consensos en qué temas? ¿Cuáles son los temas centrales que según Coparmex, según su presidente, van a sacar adelante esta economía? Bueno, en primera instancia tiene que ver con esta atención a la pandemia en una fase de prevención, en donde hacia las empresas es importante el invitarlas, que las que puedan seguir trabajando de manera remota lo hagan, los que tengan que hacerlo de manera presencial apliquen todos los protocolos. Por otro lado, también el proponerle al gobierno el que participemos en la vacunación. Esto vamos muy lentos. Cuando vemos otros países, lo rápido que van en la aplicación de las vacunas, nos parece que es momento de copiar mejores prácticas y traerlas a nuestro país. Estamos abiertos desde el sector empresarial a apoyar en la logística de distribución, en la aplicación de las vacunas, con las cadenas farmacéuticas, las clínicas, los hospitales privados. Desde luego, una segunda prioridad tiene que ver con la reactivación económica, y ahí hay fuertes, grandes propuestas que hacemos al gobierno que se requiere para la reactivación económica. Cuando vemos, Alberto, que en otros países han apostado, Alemania con el 30% del Producto Interno Bruto, Estados Unidos que empezó con el 13%, y bueno, el presidente Biden, recién inaugurado en esta semana, propuso un paquete de 1,9 billones de dólares, pero también en Latinoamérica, Chile un 6% del PIB, Perú el 12%, y en México es menos del 1%. Entonces, sí es momento de hacer propuestas al gobierno para que apueste en esta reactivación económica. En ese sentido, ha habido cambios en el gobierno. Salió Alfonso Romo como jefe de la oficina de presidencia y hubo un cambio en la Secretaría de Economía. ¿Cómo ve esos cambios y cómo pueden cambiar esta relación que hasta en estos 2 años ha sido bastante ríspida? Sí, digamos que la relación de Coparmex y los organismos empresariales con el gobierno no era exclusivamente con la oficina de presidencia, con Alfonso Romo, sino con varias secretarías: la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda, la de Educación, Relaciones Exteriores, principalmente. Este diálogo continúa.
Es un diálogo abierto, frecuente, de mucho respeto. No quiere decir, Alberto, que estemos de acuerdo, tenemos perspectivas diferentes y esto consideramos que es normal y que además aporta, porque cuando en una organización todos piensan de la misma manera, no se enriquecen las propuestas. Consideramos que el diálogo es bueno, seguiremos con ese diálogo. Esta semana presentó Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, el esquema de cómo serán los apoyos, dio un primer paso, que es bueno, qué bueno que se apoyen a esos microempresarios, pero se requiere mucho más y estaremos colaborando con la Secretaría de Economía para más propuestas que se requieren para la reactivación económica. Cuéntanos un poco, Coparmex, ¿a qué tipo de empresas, de empresarios o de empresas representa para que entienda nuestra audiencia pues el peso de lo que estás diciendo? Sí, digamos que a diferencia de las cámaras que agrupan empresas de un solo sector, en Coparmex agrupamos emprendedores y empresas del sector industrial, del sector comercial, del sector servicios y desde emprendedores micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Tenemos 36,000 empresas en todo el país, estamos presentes en 100 ciudades de la República con grupos de empresas que de alguna manera trabajamos por el bien común y que en la agenda tenemos la defensa de la democracia, de las libertades, del libre mercado con responsabilidad social, de la participación ciudadana, y esto lo hacemos en una agenda estratégica coordinada desde la Confederación Nacional hacia todos los centros empresariales, delegaciones y representaciones que tenemos a nivel nacional. Ahora, el presidente ha dicho que de todo ese censo de empresas que están en Coparmex, que las que tienen más allá de cierto tamaño no las va a ayudar, que cuando son las que más empleo generan, ¿no? Bueno, en realidad, la mayor parte del empleo se genera en las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, pero quiero decir, o sea, que una empresa grande genera mucho empleo, ¿no? Comparado con muchas pequeñas generan mucho más, claro. Sí, en ese sentido le tomamos la palabra al presidente. Si quiere apoyar a las micro y pequeñas empresas, se requiere. Hasta ahorita los apoyos han sido solo a las micras, muy limitados, se requieren mucho más apoyos. También es cierto, Alberto, que las empresas medianas y grandes tienen más recursos para poder sobrevivir a la crisis y sí tenemos que concentrarnos no nada más en estas micro y pequeñas empresas. Desde Coparmex hemos propuesto apoyar a los trabajadores de más bajos ingresos, sobre todo aquellos que están entre 1 y 3 salarios mínimos, son los que más requieren el apoyo. Hemos hecho propuestas para que no se pierdan más empleos y el salario en lo que pasa la crisis sea aportado una parte por el gobierno federal, otra por el empleador y otra por los mismos trabajadores. Esperemos que el gobierno federal responda a esta necesidad para que no se pierdan más empleos, Alberto. ¿Cómo han de avanzadas esas negociaciones? Bueno, hemos hecho las propuestas, seguimos en el diálogo. Desde luego, como te decía Alberto, tenemos distintas perspectivas, pero estamos confiados en que poco a poco iremos avanzando, encontrando esos puntos en común. A veces nos atoramos en las diferencias en lugar de ver en qué coincidimos. Y ahorita el punto común es México. Tenemos que reactivar la economía por el bien de todos los mexicanos, sobre todo el volver a generar los empleos perdidos, para poder avanzar como país. Entonces, con esos objetivos en común, estamos confiados, Alberto, en que lograremos a partir del diálogo encontrar estas soluciones que requiere el país. Estados Unidos cambió de presidente esta semana. ¿Cómo ven las perspectivas con Joe Biden, con un gobierno unificado donde el presidente pues, controla las dos cámaras en Estados Unidos, lo que le va a dar un poquito de mayor autonomía y de capacidad de decisión? ¿Cómo ve la situación en Estados Unidos y cómo puede contribuir al crecimiento de México o qué dificultades podemos tener en el camino en esa relación bilateral tan importante? Sí, la entrada del presidente Biden es una buena noticia para México y una buena noticia para el mundo. Consideramos que como país tenemos que aprovechar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá. La economía de los Estados Unidos va a crecer. Así como cayó 4% el año pasado, este año crecerá el 4%. Esa es la gran oportunidad que tenemos como país de ligarnos al crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Desde luego tenemos que cumplir todos aquellos compromisos que fueron firmados en el TEMEC. Hay muchos temas en la agenda bilateral. Confiamos en que la nueva relación de México con los Estados Unidos nos lleve a aprovechar la oportunidad que tenemos de crecimiento económico, pero también a que sea una relación cordial, en donde, por ejemplo, los temas de migración sean tratados con respeto a los derechos humanos,
Confiamos en que el nuevo embajador Esteban Moctezuma haga una buena labor de representación de nuestro país y con esto tengamos una relación armoniosa. La necesitamos, somos vecinos, somos socios comerciales, somos familia, porque hay una gran cantidad de familias mexicanas y familias americanas relacionadas. Entonces tenemos que ponerle prioridad a esta relación con los Estados Unidos. En la agenda legislativa hay un par de temas que son muy relevantes para el sector privado, el de subcontratación, es decir, cómo va a quedar el marco laboral, pues primero para que se evite la evasión que denuncia el gobierno en algunas de las empresas de subcontratación, pero por otro lado cómo mantener la flexibilidad en un momento pues en el que lo que hace falta es la recuperación económica y pues bueno, está el tema de las ayudas también, que pues evidentemente tendría que pasar por el Congreso si se dieran, si se incrementara, si hubiera algún tipo de ampliación de deuda ¿qué tanto están manejando, qué agenda están manejando con el legislativo en específico y cuál es la que le parece más importante y cómo ve este tema, el tema laboral y el tema de deuda? Sí, empiezo por el tema laboral, la subcontratación. Desde Coparmex y los organismos que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial, defendemos la subcontratación como un esquema que se requiere para dar flexibilidad a las empresas y flexibilidad a los trabajadores, pero además competitividad al país. En momentos en donde estamos en el TEMEC, en donde somos junto con Estados Unidos y Canadá la región más competitiva del mundo, no podemos perder competitividad. Por lo tanto, seguiremos en el diálogo con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda para lograr que la subcontratación permanezca como un mecanismo legal, desde luego que esté regulado, y en el sentido de que el gobierno ha señalado que hay empresas que han abusado del esquema, la postura de Coparmex es que se tiene que respetar el Estado de Derecho. Es decir, la autoridad tiene que actuar en contra de esas empresas que han hecho un mal uso del esquema, en lugar de quitar todo el esquema de subcontratación. Adicionalmente, consideramos que es importante que se respeten todos los derechos de los trabajadores. Estamos confiados, Alberto, que en el diálogo que llevamos activo con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Hacienda, lograremos que permanezca la subcontratación como un esquema legal en nuestro país, que, insisto, nos da competitividad. Al mismo tiempo, tenemos el diálogo con el legislativo. En esta parte de la subcontratación, en el periodo de sesiones estará discutiendo. Esperemos que este sea aprobado, es decir, que se regule la subcontratación, que no se prohíba y que desde luego en el esquema se respeten todos los derechos de los trabajadores. Seguiremos en ese diálogo abierto con el Ejecutivo y con el Legislativo. Por cierto, ¿cómo ve la iniciativa presidencial de eliminar los organismos autónomos que se construyeron en las últimas décadas precisamente para hacer contrapeso al poder presidencial? Sí, desde el punto de vista de Coparmex consideramos que los órganos autónomos son fundamentales en el avance de la democracia. En ese sentido, reconocemos, por ejemplo, que a partir de que el Banco de México tiene su autonomía e independencia, las variables macroeconómicas del país han estado estables y así deben de conservarse. Defenderemos la autonomía e independencia del Banco de México. Lo mismo, la autonomía del INE, Instituto Nacional Electoral, ahora que se ha hablado del Instituto Nacional, del INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es importante respetar el derecho humano al acceso a la información y por eso defenderemos el INAI y los organismos autónomos. Es parte importante en este equilibrio de poderes para el avance de la democracia y desde Coparmex defenderemos a los órganos autónomos.